de comentar sobre la vacuna. A mí me parece que es un tema, la verdad, muy, muy importante y que va a dar incluso para reflexiones filosóficas, teóricas, de estudios sociales de largo plazo, porque en esta pandemia ha habido de todo. Hemos visto pues gente que no son expertos opinando como expertos y expertos equivocándose una y otra vez. O expertos confundiendo un argumento científico con político. Eso También. me Sí, o molesta y se ha sea, visto demasiado. ha habido de todo. Y esto va a dar muchos, muchos elementos para los futuros, digamos, historiadores y filósofos de la ciencia, ver cómo se ha ido estructurando la ciencia, porque yo creo que la ciencia no va a ser la misma después de la pandemia. Yo creo que sí va a haber efectos de largo plazo y por lo menos pues esta estructuración de los sistemas de innovación pues están teniendo cambios importantísimos. Pero bueno, eso si quieren luego lo vamos comentando en otro momento. Pues vamos a iniciar con la sesión de hoy. Les voy a compartir la pantalla para la sesión de hoy, para la presentación. Ahí lo pueden ver todos, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Sí. Vamos a iniciar. Pues vamos a iniciar ya con la 9ª sesión del curso de Introducción a la Filosofía de la Economía. La sesión de hoy pues vamos a abordar el tema de la formación histórica del concepto de Homo economicus. Es un tema que es muy importante, dado que la economía pues no se podría entender en la actualidad sin esta noción de agente racional. Sin embargo, es una noción que poco se ha, digamos, explicado. Usualmente, cuando uno empieza a estudiar economía, simplemente te dicen que así se hacen las cosas y ya, y no te explican de dónde vienen, cómo surgen los conceptos, qué transformaciones han tenido. Y muchas veces, pues, los estudiantes como que les parece algo súper contraintuitivo, ¿no? No es obvio en qué sentido tener comportamientos así como el Homo economicus es un comportamiento racional. Y bueno, ahí vamos a dedicar ahora, pues, la sesión a hablar de esta historia, de cómo se fue formando esa noción de agente. Bueno, un poco haciendo la recapitulación de las sesiones pasadas, pues hemos estado tratando básicamente temas metodológicos. Iniciamos pues el curso hablando sobre qué es hacer filosofía de la economía. Hemos hablado que la filosofía de la economía aborda problemas filosóficos de la economía. Nos hemos centrado sobre todo como a hacer una reflexión más de tipo epistemológica, de tipo ontológica sobre la ciencia económica. También pueden haber otro tipo de reflexiones filosóficas que enfaticen en temas más éticos. Lo vamos a ver en la última parte del curso. También pueden haber otro tipo de reflexiones económicas, perdón, filosóficas, que enfaticen también en la parte estética de la economía, como la parte de la transmisión de las emociones, la noción de belleza, en qué sentido un modelo puede ser bello o en qué sentido puede ser feo, etc. Y bueno, también hemos estado nosotros pues hablando de que desde el punto de vista del que hemos estado hasta ahora abordando, que es la filosofía de la ciencia aplicada al caso de la economía, pues hemos mostrado un panorama histórico de lo que es la filosofía de la ciencia, mostrando 3 grandes etapas. La etapa, pues, digamos, inicial sintáctica del positivismo lógico, que Popper estaba, digamos, en esa vertiente. Esa parte se fue como aislando, se fue cada vez dejando de lado, dado que entraron en una serie de problemas. Entramos en una perspectiva más centrada en el asunto de los modelos, desde la concepción semántica hasta la concepción pragmática, donde en gran medida la práctica de investigación de los economistas depende de los modelos, depende de cómo se usan los modelos, para qué objetivos epistemológicos. Y bueno, vimos que los modelos pues, tienen una serie de elementos que los hacen, por un lado, muy valiosos, pero también por otro lado los hace hasta cierto sentido misteriosos, ¿no? En virtud de que un modelo es útil a nivel epistemológico. Vimos
discusiones en torno al realismo de los supuestos, y vimos que para hacer modelos, en gran medida la práctica de usar idealizaciones pues está presente, y que los procesos de distorsión, de exageración, de simplificación, de omisión, pues son partes de la modelización. Ahora vamos a ver en esta sesión cómo en gran medida parte de estos procesos cognitivos de distorsión, simplificación, exageración, etcétera, están, digamos, metidos en la parte de cómo se representa a la gente racional en modelos económicos y qué funciones tienen dichas simplificaciones. Y bueno, vamos a entrar ahora en unas sesiones, van a ser 3, 4 sesiones, donde se va a tocar de manera principal el tema de racionalidad, el tema de la agencia y modelos de tomas de decisiones. Esto en gran medida porque la economía es una ciencia que pues, se centra sobre todo pues, en modelar agentes, desde la teoría de juegos hasta las corrientes institucionalistas, pasando por el marxismo. Hay una preocupación bastante importante sobre cómo modelamos o cómo representamos o cómo explicamos comportamientos humanos. Entonces, la economía, pues, en gran medida, igual que otras ciencias sociales, necesita tener una noción de sujeto o una noción de actor o una noción de agente para saber de quién estamos hablando, para saber quién está situado ante tales problemas específicos y qué se puede decir desde estas ciencias para contribuir a la resolución de problemas prácticos. Entonces, por eso es muy importante tener una noción de agente. Sin embargo, no es claro exactamente qué quiere decir agente, qué quiere decir agencia racional. Es una discusión filosófica que se sigue dando. Digamos, una caracterización que se suele hacer sobre la agencia, sobre en qué sentido alguien o algo es un agente, en gran medida tiene que ver con una, digamos, manera de ver el origen de ciertas cadenas causales. ¿Quién o qué desencadena un conjunto de cadenas causales? Por ejemplo, ahora que vemos el tema del COVID, el COVID pues es una enfermedad que se manifiesta en los cuerpos, se manifiesta de manera diferenciada en cuerpos vulnerables y en cuerpos sanos, pero los epidemiólogos hablan del agente patógeno. ¿Quién es el agente patógeno? Pues es el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, me parece importante aquí mencionar esto, porque en gran medida la agencia es también una pregunta sobre el origen de las causas, sobre el origen de por qué ocurren las cosas. Y en economía, pues esto es importantísimo. Por ejemplo, en economía nos preguntamos muchas veces por qué hay un proceso de inflación en un país. Y muchas veces las preguntas tienen que ver con el papel que cumplen los agentes en los procesos económicos. Por ejemplo, puede haber agentes que estén acaparando cierto tipo de mercancías, y eso ocurrió pues bastante en la época del siglo XVIII. Edward Parnell Thompson, que es un gran historiador económico y social, él hablaba de cómo los precios de los granos en gran medida eran producto de la acaparación de ciertos empresarios, que lo que hacían era concentrar todos los granos en sus bodegas y más bien dejar a los pueblos sin granos para que el precio de estos aumentara. Y de esa manera, pues aumentara la ganancia de ellos, ¿no? Entonces aquí el agente desencadenante de procesos de inflación, al menos en el caso de los procesos inflacionarios que hubo en la Inglaterra del siglo XVIII, de acuerdo con Edward Parnell Thompson, pues tiene que ver con esta tendencia de ciertos empresarios agrícolas que lo que hacían era eso justamente. O a veces también se habla del agente de cambio. ¿Quién es el agente que puede generar una transformación? Y eso el marxismo todo el tiempo lo estuvo pues caracterizando, cuando discutían acerca de quién es ese actor social que va a transformar la sociedad, pues en gran medida Marx, y los marxistas contestaban la clase trabajadora. ¿Y por qué? Porque era una clase que en su contexto tenía ciertas condiciones materiales que le permitían pues, tener una incidencia en la sociedad, ¿no?
Entonces, en este caso se habla de un agente también, agente de la transformación. En otros contextos también de otras ciencias, etcétera, también se habla de la agencia como ese sector o ese conjunto de individuos o ese grupo social que puede, digamos, ejercer su libertad, que puede ejercer su voluntad. Entonces la agencia se convierte en una capacidad. Bueno, todo esto para decirles que la discusión sobre agencia es algo súper relevante en el conjunto de las ciencias humanas, en el conjunto de las ciencias sociales, y en gran medida tiene que ver con discusiones en torno a lo que en filosofía pues, se le llamaba el determinismo y la libertad. ¿En qué sentido los individuos, las organizaciones, los individuos, las familias, etcétera, pueden ejercer el libre albedrío? Y bueno, aquí tiene que ver con esa manera de cómo presentamos lo que se suele llamar la relación entre agente y estructura. Pero bueno, vamos poco a poco entrando en estos temas. En ciencias sociales se suele discutir bastante sobre la agencia en términos digamos, de ver qué presupuestos ontológicos hay en torno a una psicología humana. Es decir, pensemos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando todavía los economistas hablaban de naturaleza humana, cuando todavía Adam Smith, John Locke o Malthus nos hablaban de ciertas naturalezas que eran parte, digamos, de los seres humanos, y esto permitía, pues, en cierto sentido, generar representaciones útiles a nivel teórico, a nivel conceptual, y luego después a nivel de elaboración de modelos, ¿no? Entonces, en gran medida, la noción de agencia tiene que ver con esto. Ciertas discusiones que se dieron en el siglo XVIII, siglo XIX y que en gran medida se siguen dando, tiene que ver con qué tan egoísta es el agente o son las personas, ¿no? ¿Qué tan prosociales son? Y esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Es parte de las discusiones que se dan en torno a la economía del comportamiento. Entonces aquí me parece importante decir eso, que hay una serie de presupuestos ontológicos acerca de la psicología individual, acerca de la psicología humana. Pero también hay una serie de presupuestos en torno a cómo entender lo que podríamos llamar las entidades colectivas, que son, digamos, básicas como unidad de análisis en ciencias sociales como la economía. Recordemos que los economistas básicamente están entendiendo como agentes, o lo que se suele llamar en los manuales tradicionales de enseñanza, agentes económicos, se suele decir, son tres. No es una clasificación exhaustiva, pero una definición estándar sería que los agentes económicos son aquellos sujetos que pueden intervenir, que pueden tener una incidencia causal en la economía, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos agentes económicos? Los agentes económicos suelen ser el gobierno, por un lado, porque puede hacer políticas públicas, porque puede regular los mercados, porque puede establecer reglas de interacción, puede establecer prohibiciones, etc. El gobierno es un agente económico. Otro agente económico que se suele reconocer en los manuales tradicionales es las organizaciones como las empresas. Las empresas, pues, contratan trabajadores, ofrecen mercancías, demandan bienes y servicios, y las empresas en ese sentido son otro agente económico. ¿Y qué otro agente económico se suele considerar en los manuales tradicionales? Las familias. Las familias, que son pues personas que demandan bienes y servicios a empresas, demandan también bienes y servicios al gobierno, pero también esas familias ofrecen fuerza de trabajo tanto al gobierno como a las empresas. Entonces, digamos, aquí yo lo que les estoy, en cierto sentido, bosquejando es uno de los iniciales modelos con los cuales todo economista se forma, que es el llamado modelo de flujo circular. Ese modelo de flujo circular nos habla acerca de cómo se relacionan económicamente diferentes agentes, empresas, gobierno y familias. Y estas diferentes relaciones se dan pues entre agentes. Entonces, aquí, pues, todo esto es para ejemplificar que los agentes económicos
suelen ser organizaciones. Pero luego hay una discusión sobre cómo entender a las organizaciones. Exactamente qué son, cómo surgen, en qué se diferencia un comportamiento organizacional de un comportamiento individual. Eso es también otra gran discusión que se da en economía, en ciencias sociales, y en gran medida también se discute esto en epistemología social. Eh, y bueno, de manera ineludible, pues en gran medida se tiene que discutir también la noción de individualismo metodológico, porque justamente como las ciencias sociales, nos decía Max Weber, nos hablan acerca de la acción colectiva, la pregunta es cómo estudiamos la acción colectiva, a partir de qué supuestos, a partir de qué premisas y cómo podemos pensarla. Y lo que decía Max Weber, que es el que inició esta tradición que se le conoce como individualismo metodológico, es que se puede modelar o que se puede, en su lenguaje, crear tipos ideales que son representaciones mentales utópicas. Se puede crear el tipo ideal de empresas y estas empresas se pueden entender como si fuesen individuos. Entonces, para Max Weber, la acción colectiva la podemos entender como si fuese ejercida por individuos. Entonces, digamos, eso es una forma de entender el individualismo metodológico. Esta noción de individualismo metodológico que Max Weber planteó en su momento tuvo un profundo impacto en la manera en cómo la economía neoclásica a su vez pensaba los modelos de elección racional, etcétera. Y una de las cosas es que lo vemos en Milton Friedman, lo vemos después en los modelos de utilidad esperada, etcétera. Usualmente se entiende el comportamiento de empresas como si fuesen individuos racionales tomando decisiones óptimas, ¿no? Ahora vamos a ver después un poco la historia sobre cómo se fue generando esa cuestión. Pero aquí lo que me parece importante enfatizar es que esa manera de entender el comportamiento organizacional o colectivo como si fuesen individuos, pues es parte de la discusión de la agencia. Ahora, no es la única. Hay muchas otras maneras de entender el comportamiento de colectividades, de organizaciones, etcétera, negando el individualismo metodológico. Y eso también es otra corriente que existe tanto en economía, en este caso sería la economía institucional, la economía evolutiva, la economía de la complejidad e incluso la economía conductual, pues van en la dirección diferente al tradicional individualismo metodológico, planteando que las organizaciones son más que la suma de las partes, son más que individuos. Entonces, emergen diferentes entidades, como pueden ser hábitos organizacionales, que en gran medida marcan el comportamiento de individuos. Aquí solamente me interesa mostrar que no necesariamente el individualismo metodológico es algo que tenemos que asumir para poder modelar comportamiento de organizaciones, pero es otra forma, digamos, de hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que me interesa ahorita resaltar. Y bueno, dentro de la discusión sobre qué es agencia, cómo se estructura la agencia y qué posibilidades de acción tienen los agentes, una de las cosas también ineludibles en todo, digamos, reflexión sobre la agencia, tiene que ver con la relación agente-estructura, sobre cómo se condicionan la acción de las personas a partir de su situación social. Diferentes sociólogos como Bourdieu nos hablan acerca de cómo la acción de los individuos en gran medida está estructurada, ¿no? Por eso la noción de estructura es importante. Está estructurada por un contexto social que establece una relación causal por medio de los hábitos. Cómo los hábitos generan predisposiciones a actuar, generan predisposiciones a pensar, genera ciertas habilidades que podemos ejercer y siempre están condicionadas por un contexto social. Cuando se enfatiza demasiado el papel de la estructura y se invisibiliza, digamos, la parte de la gente, la parte de su agencia, de su posibilidad de acción, muchas veces en ese contexto estaríamos cayendo en lo que en las ciencias sociales del siglo XX se acusaba como colectivismo metodológico, ¿no? Es un término que usó Hayek en su momento, pero digamos, el punto principal es que
hay veces que se inclina la balanza hacia la parte de hablar de los constreñimientos que tienen los agentes para actuar. Y muchas veces, por ejemplo, otras corrientes se les decía estructuralistas, porque enfatizaban sobre todo en esa parte digamos, de la mayor importancia que tendría que tener la estructura sobre el individuo o sobre los agentes, ¿no? Entonces, en ese caso se hablaba así, se hablaba de estructuralismo, y en otras ocasiones, digamos, en corrientes marxistas, etcétera, se hablaba de determinismo, ¿no? Cómo la estructura en general determina el comportamiento de la gente, y la gente básicamente se convierte en muchas ocasiones en una especie de marioneta, que es producto simplemente de las estructuras económicas o sociales de un contexto. Cuando se enfatiza demasiado en la gente y se hace como una especie de omisión del contexto social donde éste puede actuar, en gran medida se está cayendo en el otro extremo, en un extremo que dentro de las tradiciones marxistas se podía considerar como subjetivismo. Y estas perspectivas hacían énfasis en la parte voluntarista, sobre cómo la voluntad de los agentes se puede imponer a cualquier estructura social, ¿no? A cualquier contexto social. Y eso pues enfatiza, digamos, otro gran problema en esta relación sobre agente-estructura. Entonces, en las ciencias sociales del siglo XX, en gran medida, pues se enfatizaba, por un lado, el individualismo, ¿no? Y ahí tenemos las corrientes neoclásicas, tenemos las corrientes de los economistas austriacos, etcétera, que ellos incluso hacían una defensa, en el caso de Hayek, una defensa ideológica del individualismo metodológico, para decir que ellos ponen énfasis en la libertad de individuos. Y en el caso de la estructura, digamos, suele haber como una tendencia, pues a más que nada invisibilizar la posibilidad de los agentes y más bien plantear que todo es determinismo y todo está fatalmente determinado por un ordenamiento social al cual no podemos escapar. Eso fue una posición que se replicó bastante en las ciencias sociales de la Unión Soviética, etcétera. Y ahora en el siglo XXI lo que se enfatiza sobre todo es que no es tanto que la gente actúe, digamos, de manera primordial frente a la estructura, o que la estructura tiene un papel primordial frente a la gente, sino que más bien se habla de una interacción entre los dos. Y esta interacción entre los dos se recoge en intuiciones como las de Anthony Giddens, que nos habla del agente estructura, o del agente red, o de la interdependencia entre los agentes. Bueno, entonces esto es para situar la discusión sobre agencia, que es una discusión que está lejos, digamos, de solucionarse. No es exactamente claro qué significa agente en ciencias sociales. Uno puede hacer una serie de supuestos para avanzar en las investigaciones, pero digamos, ahí hay toda una corriente y toda una área de investigación para quien quiera especializarse, ¿no?, en el tema de la agencia. Y bueno, ya lo mencioné, la economía estándar pues asume un individualismo metodológico donde los agentes son perfectamente racionales y estos actúan con base en un interés propio. Entonces, en lo que sigue de la sesión de hoy, vamos a ver cómo se fue llegando a esta noción, porque si nosotros tenemos una perspectiva histórica, sale, digamos, a relucir uno de los temas que saca, digamos, que al menos sorprende, ¿no?, a los que empiezan a investigar, que Adam Smith no tenía esta visión. O sea, él tenía otra visión completamente diferente. Y bueno, ahora lo que vamos a ver en esta sesión es cómo ha ido generándose cambios en la noción de agente racional de la economía dominante, de tal manera que ahora tenemos esta noción que hoy conocemos como homo económicos. Entonces, aquí pues vamos a ver que Adam Smith, cuando él empieza a escribir su obra, a finales, digamos, en la segunda mitad del siglo XVIII, él empieza su reflexión escribiendo el famoso libro que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. Este libro se escribe en un contexto en el cual los ingleses están discutiendo sobre la naturaleza humana. Y esta discusión era básicamente palabras más, palabras menos, sobre si los agentes son esencialmente egoístas, motivados por el interés propio, individualistas, o si son agentes altruistas, si son agentes buenos, si son agentes
que están, digamos, en un contexto más de solidaridad económica, etcétera, etcétera. Entonces, las claves de esta discusión, digamos, las puso en su momento un autor que se llamaba Bernard Mandeville, que él escribió este libro que se llama La fábula de las abejas, la cual conmocionó en ese momento el pensamiento económico, político y social de la época. ¿Por qué? Porque en gran medida él inició una especie de ética de los mercados, como en cierto sentido mostrando cómo las personas, siguiendo su propio interés, generan una situación social de prosperidad económica. Entonces él cuestionó una especie de puritanismo medieval, una especie de puritanismo que había en la sociedad europea en ese momento, donde se pensaba que todas las personas tienen que ser personas íntegras a nivel religioso, y esto pasaba por no aceptar el tema de la usura, y el interés propio, el egoísmo, pues era satanizado, ¿no? Entonces, lo que dice Mandeville es que hay en ese momento una serie de cambios sociales, históricos, que se dan a nivel del individuo, a nivel conductual, a nivel de su propio comportamiento, de tal manera que las personas de ese momento empiezan a tener mayor intereses propios, empiezan a pensar más como empresarios, empiezan a pensar más como mercaderes. Son los años en los cuales Europa pues conquista a todo el mundo, y son los años en los cuales los mercaderes holandeses, británicos, portugueses, españoles, establecen colonias por todos lados y hacen una serie de intercambios mercantiles. Entonces, todo eso, esa expansión, digamos, del mercado mundial, tiene un impacto en la psicología. Y ese impacto en la psicología lo recoge Mandeville cuando escribe La fábula de las abejas. Y lo que él dice es que en ese contexto histórico se tiene que dejar a los individuos, digamos, actuar con base en su propio interés propio, porque eso los va a llevar a una prosperidad económica y social mayor que si se pasa, digamos, la corona y la iglesia, pues reprimiendo los intereses, ¿no? Los intereses propios de las personas, ¿no? Entonces eso sonaba en ese momento súper raro. Y bueno, Adam Smith pues está, digamos, muy interesado en este libro, en contestarle a Mandeville, ¿no? Entonces, Adam Smith empieza su libro pues mostrando ejemplos, y él asumiendo la tesis de que no todo se puede reducir al interés propio, ¿no? De que existe la simpatía. ¿Y qué es lo que entiende Adam Smith por la simpatía? Adam Smith entiende por simpatía, digamos, el placer que se siente por ayudar a los otros sin esperar nada a cambio, ¿no? Ese tipo de altruismo que Adam Smith está pensando, él lo considera importante para entender el comportamiento de los agentes. Entonces, el interés propio no es la única motivación, nos dice Adam Smith en la riqueza de las naciones. Hay otras motivaciones importantes, como el de la simpatía y el compromiso con ciertas costumbres morales, con ciertas costumbres culturales, etcétera, que hace que los agentes tengan un tipo de comportamiento que no se puede entender sin, digamos, tomar en serio estas costumbres. Adam Smith en ese momento era un personaje bastante influenciado por la filosofía aristotélica y en particular por una ética estoica. Bueno, aquí no voy a hablar tanto del estoicismo, simplemente lo único que voy a decir es que Adam Smith en modo alguno fue un apólogo del interés propio, y en modo alguno pues él estuvo de acuerdo con Bernard Mandeville, sino que más bien él fue un duro crítico de Mandeville porque lo consideraba una perspectiva completamente unilateral sobre la naturaleza humana, que para Smith reducir toda la naturaleza humana al interés propio pues era algo poco justificado. Entonces Adam Smith tiene una noción más holista, una noción más amplia de lo que es la agencia, ¿no? Bueno, luego La riqueza de las naciones, que es una obra que escribe como 20 años después de la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith pues habla sobre también la naturaleza humana en diferentes pasajes. En ese momento Adam Smith tiene, digamos, en mente estudiar
el capitalismo de su época. Bueno, básicamente lo que le interesa es estudiar los procesos de industrialización y cómo se puede generar mayor riqueza. Y en ese momento, pues él habla sobre la famosa metáfora de la mano invisible, donde dice que no es la benevolencia del carnicero ni del panadero la que lleva nuestro pan al mercado y que nosotros podemos acceder a él, ¿no? Sino que es su propio interés, ¿no? Digamos, aquí Adam Smith lo único que está diciendo es que hay contextos en los cuales los mercados funcionan así, digamos, funcionan en este sentido de que el interés propio es un poderoso motivo para poder, digamos, generar procesos de intercambio, etcétera, pero no es el único. Y muchas veces los grandes defensores del libre mercado se olvidan de que en ese mismo libro Adam Smith nos habla de clases sociales. Y Adam Smith, antes de Marx, antes de muchos otros teóricos, nos habla de que justamente las clases sociales estaban divididas por medio de una división social del trabajo, que nos dice cómo cada sector de la sociedad, digamos, es parte del proceso de producción global de riqueza y cómo estas diferentes clases sociales tienen diferentes ingresos. Entonces, Adam Smith dice, son 3 clases sociales, básicamente, que sería el empresario, los trabajadores y los terratenientes. Esos 3 sectores, esos 3 agentes, digamos, tienen diferentes papeles en el proceso de producción, en la división social del trabajo, como él lo llama. Y cada uno de ellos tiene un ingreso. En el caso de los trabajadores es el salario. En el caso de los terratenientes es la renta de la tierra. Y en el caso de los capitalistas es la ganancia. ¿Cómo se va a digamos, a definir cada uno de los ingresos, las tasas naturales, ¿no?, de cada una de estas cosas? Adam Smith pues, nos habla ya en ese momento de que hay un conflicto distributivo. Hay una riqueza, digamos, que se crea entre todos ellos y más bien va a ser la correlación de fuerzas entre los diferentes sectores las que va a hacer que los trabajadores tengan más salarios que antes, los empresarios pues más ganancias o los terratenientes más renta. Entonces ahí va a haber una correlación de fuerza. Lo que a Adam Smith le va a interesar también es que haya mayor riqueza para que esta riqueza pueda ser repartida entre todos. Pero Adam Smith considera que los conflictos políticos entre estos 3 sectores son ineludibles. Entonces, esa noción que después David Ricardo va a llamar conflicto distributivo es el antecedente de lo que después Marx llamó lucha de clases. Aquí, en este tema, lo que me interesa decir es que en la noción de agente de Adam Smith hay elementos psicológicos, hay elementos que ahora consideraríamos más vinculados a la economía estándar, la economía tradicional, que es la parte del interés propio, pero también hay una parte donde Adam Smith reconoce las especificidades culturales por medio de la noción de costumbres y la parte política. La parte de que en gran medida el comportamiento de los agentes está situado en un contexto social donde hay, digamos, una interacción entre los agentes y estas interacciones son políticas. Entonces, bueno, aquí lo que me interesa decir es que Adam Smith tenía una noción de agente, ¿sí? Pero era una noción de agente bastante holista, bastante sistemática, bastante, digamos, integral, ¿no? Ahora, lo que vamos a ir viendo en lo que sigue es que hay un proceso de creciente simplificación de este tipo de nociones hasta llegar a una noción de agente racional donde básicamente el comportamiento de las personas se modela con base en 2 supuestos principales, ¿no? Bueno, voy a tratar de irme rápido porque nos falta varias cositas. Hay una transición. Esta transición se va dando en el siglo XIX. Según Mary Morgan, en el texto, uno de los principales teóricos que se encargó de hacer una especie de modelo de agente racional fue Robert Malthus, que fue un reverendo, o sea, fue un sacerdote de Inglaterra en esa época, de la iglesia anglicana, y él estaba interesado en el tema de la población. Y en gran medida él pensaba que las personas, digamos, tenían intereses y que básicamente querían obtener muchísimas cosas con poco trabajo. Entonces, en ese sentido, las personas eran perezosas.
pero también como tenían esta psicología hedonista, porque Malthus ya está bastante influenciado por un ambiente intelectual de lo que se le conoce como el utilitarismo de Jeremy Bentham y otros. Él pensaba que las personas, si no tenían, digamos, represión y si no había una iglesia que estuviera diciéndole a las personas qué hacer, y si no había un gobierno que se encargara de moralizar, las personas iban a hacer, digamos, lo que querían, ¿no? Y esto, hacer lo que querían, en realidad, es tener comportamientos hedonistas. Y él pensaba que era, digamos, una cuestión natural que una sociedad iba a generar mayor número de personas, porque las personas tienen una inclinación natural a buscar el sexo por el mero placer, y en ese sentido, pues son pecaminosos, ¿no? Por su propia naturaleza. Entonces, hay una base psicológica de la ley que él plantea de que mientras la economía crece a nivel aritmético, la población crece a nivel geométrico o a nivel exponencial. Esto tiene una base psicológica en Malthus, y esta base psicológica justamente se debe a que él está pensando que las personas son utilitaristas, es decir, que actúan con base en reducir el dolor, con base en reducir el costo de cualquier cosa y en buscar maximizar el placer. Entonces, Malthus es de los que empieza, digamos, a simplificar bastante la naturaleza humana para entender el comportamiento de las poblaciones, ¿no? Y bueno, Malthus es un personaje bastante polémico. De hecho, él fue el que acuñó el término de que la economía política es la ciencia lúgubre, porque justamente habla de los bajos instintos de las personas, ¿no? Entonces, esta idea de que la economía es la ciencia lúgubre, que nos habla de esa parte oscura de la naturaleza humana, etcétera, se fue cada vez, digamos, ganando más terreno en el siglo XIX, en la Inglaterra de ese momento, de tal manera que John Stuart Mill, que es una figura clave en la transición del pensamiento económico clásico al pensamiento neoclásico, John Stuart Mill justamente tiene un libro donde habla de los problemas filosóficos de la economía, y en ese libro él habla de que la economía debe de hacer abstracción de todos aquellos elementos que no son parte de un comportamiento que tiene que ver con el amor por los lujos, la aversión al trabajo y la elección de medios para lograr fines. Entonces, nos dice Mary Morgan en su artículo que esta visión empieza, digamos, a tergiversar al ser humano, lo empieza a distorsionar, y desde ahí empieza a haber una caricaturización del ser humano, una caricaturización que exagera ciertas características que las personas de carne y hueso tienen, y más bien se les representa, ¿no? De una forma tal que en ese momento se genera la idea, ¿no? De que las personas son como el señor Scrooge, personas que buscan lujos, que no quieren trabajar, que son individualistas, que son solitarios y que buscan todo el tiempo maximizar por medio de tomar decisiones estrictamente racionales, ¿no? Que incluso tiene que ver con el sacrificio de la vida personal, el sacrificio de emociones, el sacrificio de ciertas cosas, todo para lograr lujos, ¿no? Entonces, ya en John Stuart Mill empieza a ver esta manera de ver, digamos, a los agentes como personas movidas por una especie de psicología utilitarista. Pero bueno, pero todavía, digamos, es una reflexión marginal porque no está en el centro de la reflexión económica del momento. John Stuart Mill es un personaje que tiene una tensión constante, ¿no? De hecho, él es muy conocido por ser alguien que constantemente tenía depresiones, era una persona muy sensible, etcétera. Y bueno, esto para decir que él no tenía una visión totalmente clara de todo lo económico, ¿no? Porque tenía una tensión bastante fuerte entre la corriente ricardiana y el utilitarismo. Y en el caso de la corriente ricardiana, la reflexión, digamos, la piedra angular de la economía, igual que en el marxismo, y después lo vamos a ver con la corriente neoclásica, es la teoría del valor. Digamos, si uno quiere entender las diferentes posiciones económicas, una de las principales maneras de ver las diferencias es cómo vamos a entender el valor de los objetos, el valor de las mercancías. Y en el caso de David Ricardo, en el caso de
Adam Smith y Marx, ellos van a entender que el valor, digamos, de las mercancías tiene dos componentes, un valor de uso y un valor de cambio. Ambos provienen del trabajo en esta perspectiva. Y el valor de uso es la capacidad que tiene una mercancía para satisfacer necesidades. Necesidades fisiológicas, necesidades objetivas, etc. Y el valor de cambio es el valor que tiene una mercancía A con respecto a una mercancía B. Entonces, en gran medida, los economistas clásicos, y ahí, digamos, incluimos un poco también a Marx, el valor tiene que ver con la cantidad de trabajo que se invierte en la producción de una mercancía para intercambiarla por otra mercancía. Si se dedicó 4 horas en la producción de unos zapatos y unas 2 horas en la producción de una camiseta, pues lo que nos dirían estos economistas es que 2 zapatos equivalen a 2 camisetas. Entonces, digamos, no es un ejemplo muy realista, pero es un poco simplemente para ejemplificar. Y bueno, lo que ocurrió ya en ese momento es que empiezan a haber una serie de problemas con la teoría del valor, y uno de los problemas es que la economía ricardiana no podía explicar cómo la unidad de valor tenía ella misma una unidad de valor, ¿no? Es decir, si el trabajo, si la cantidad de trabajo es, digamos, la unidad de valor que vamos a emplear para saber cuántas mercancías A vale la mercancía B, ¿cómo es posible que el propio trabajo tenga valor? En virtud de que es ella misma valorizada. ¿Cuál es su unidad de medida, ¿no? Entonces, los economistas ricardianos no podían responder de manera muy clara esa pregunta. Marx resuelve el problema pues hablando de una distinción entre trabajo y fuerza de trabajo, pero los economistas clásicos no hicieron esa distinción. Entonces, ahí hubo discusiones sobre entonces cómo vamos a explicar el valor de los salarios, cuánto vale el trabajo de un trabajador. Entonces, ya después, como vamos a ver ahorita, hay una ruptura en cómo se va a entender el valor, y es ahí donde entra la noción del utilitarismo. Bueno, antes de seguir, yo quiero aquí mencionar que el término homo económicos surge a mediados del siglo XIX, justamente por parte de la escuela historicista, Smoller y todos esos autores, que lo que hacían era ver cómo los ingleses querían generalizar una noción de agencia que para ellos les parecía una noción caricaturizada, les parecía una perspectiva deshistorizada, y en ese sentido, de manera burlona, ellos decían que mientras ellos sí hablaban del Homo sapiens, de las personas de carne y hueso situadas en contextos sociales, etcétera, que toman decisiones, los ingleses nos hablaban del Homo económicos, ese ser que no existe, ese ser ficticio que solo existe en la cabeza de los economistas, ¿no? Entonces es un término que surge de esa forma, de una forma burlona, para hablar de que los economistas no nos hablan de las personas de carne y hueso, sino que nos hablan de seres ficticios. Entonces aquí, digamos, hay un proceso cada vez de mayor caricaturización, de mayor exageración de ciertos rasgos. Y cuando se da la llamada revolución marginalista, ya más o menos en 1870, el utilitarismo se pone en el centro del pensamiento económico. ¿Por qué? Porque hay una corriente que busca desarrollar ya no una teoría objetiva del valor que dependa de la cantidad de trabajo para la producción de las mercancías, sino que más bien pone énfasis en la parte subjetiva del valor, es decir, la cuestión relacionada a su utilidad, entendiendo por utilidad la corriente utilitarista, que es la cantidad de felicidad que sentimos o de placer cada vez que consumimos algo. Y entonces, el énfasis que van a poner es que el valor de las mercancías depende, por un lado, de su escasez. Si son mercancías escasas, van a tener un valor muy alto. Y al mismo tiempo, si son de escasez abundantes, van a tener un valor muy bajo, porque, digamos, ahí va a operar las leyes de la oferta y la demanda. Y por otro lado, la utilidad que nos va a generar el consumo de una mercancía, por ejemplo, de un vaso de agua en el desierto, va a ser mucho mayor que el consumo de un vaso de agua aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en el desierto el agua es mucho más escasa y además vamos a estar en un proceso de deshidratación, y cuando tomemos el agua vamos a sentir
una utilidad marginal mucho mayor que la que sentiríamos tomando un vaso de agua aquí en la Ciudad de México. Entonces, aquí empieza una reflexión diferente de cómo entender el valor dentro de la economía neoclásica tradicional, que en ese momento simplemente se le llama marginalista. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue desplazar como foco de análisis de la economía lo que antes eran las grandes sociedades, los grandes agregados como la división social del trabajo, las clases sociales, etcétera, al individuo. Entonces, se van al margen, por eso se le llama marginalista. Se van al individuo. Es una revolución metodológica que va a poner énfasis en la idea de que toda teoría económica tiene que partir de un individuo. Ahora, este individuo, a su vez, va a ser modelado por medio de curvas de utilidad. Y estas curvas de utilidad van a servir para poder hacer cálculos por medio digamos, del cálculo diferencial e integral, para saber cuál va a ser la utilidad marginal que nos va a generar el consumo de una mercancía dada. Entonces, por eso se le llama marginalista, porque nos interesa el margen, ¿no? O sea, al menos a esos economistas les interesaba la utilidad marginal que le generará el consumo de una unidad adicional de una mercancía. Pero también les va a interesar luego ver el costo marginal de producir una mercancía adicional. Digamos, también les va a interesar la ganancia marginal que va a generar la producción de una mercancía tradicional. Entonces les va a interesar eso, sobre todo, esa parte marginal de una unidad adicional de diferentes tipos, ¿no? Entonces eso va a hacer que se integre de manera bastante intensa el cálculo diferencial e integral en el análisis económico. Entonces, esto genera las posibilidades de generar estas curvas de utilidad donde las personas se representan ya en ecuaciones y este representar en ecuaciones en gran medida también involucra una simplificación de la noción de utilidad. Ya no va a ser esa noción de utilidad que tenía Jeremy Bentham, que era una utilidad que hacía énfasis en 6 aspectos. Solo aquí voy a mencionar que para él la utilidad o el placer o la felicidad tenía que ver con intensidad, tenía que ver con la duración, tenía que ver con con la interpretación, etcétera. Bueno, él tenía, digamos, una teoría bastante refinada sobre la utilidad. Y lo que es Jevons, lo que va a hacer en su trabajo es reducir todas estas dimensiones de la utilidad a la cuestión relacionada económica, a la ganancia y, digamos, al costo. Entonces, se va a identificar placer y felicidad con ganancia y se va a identificar costo con dolor, ¿no? Las cosas costosas nos van a doler cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, hay esa tendencia en Jevons. Posteriormente, ya digamos con esta perspectiva, se genera una perspectiva del agente racional como alguien que tiene una racionalidad instrumental. Digamos, una de las definiciones típicas que se van a consolidar en la economía, de la economía neoclásica tradicional, es que la economía es la ciencia de la elección. Es la ciencia que se va a encargar de elegir los medios para lograr fines alternativos. ¿Por qué? Porque ya la economía está partiendo del individuo. Ya está partiendo de individuos que son calculadores, que buscan optimizar, buscan, digamos, como son utilitaristas, buscan optimizar sus curvas de utilidad y nosotros vamos a poder identificar cuáles son los puntos que maximizan o que minimizan las curvas de utilidad aplicando técnicas de cálculo diferencial. Y bueno, esta tendencia a la matematización de la economía, que parte de esta noción de agente racional que se va, digamos, consolidando y que desplaza a las perspectivas más holistas que había en el siglo XIX con Smith, Ricardo, Smith, Ricardo, Marx, etc. Con esta perspectiva se va a consolidar una tendencia a la separabilidad de la economía con respecto a otras ciencias sociales. Y más bien van a pensar los economistas de ese momento que lo que están haciendo es aislar tendencias esenciales. Y, por ejemplo, en el caso de Jevons, él va a pensar que literalmente el cerebro humano está haciendo cálculos de infinitesimales, etcétera, para poder, digamos, decidir si en este momento tomo un vaso con agua o tomo un plátano.
¿no? Entonces, en el caso de Jevons, pues él cree que el cerebro todo el tiempo está haciendo esos cálculos, nada más que no lo vemos, pero en el fondo ahí están los cálculos, ¿no? Porque somos personas racionales, tomamos las mejores decisiones, etcétera, etcétera. Y bueno, ya posteriormente, lo que en Inglaterra se llamaba la political economy, la economía política, ahora simplemente se va a llamar economía, o en inglés, que es todavía más fuerte, la cuestión, digamos, ahí, se va a llamar economics. ¿Y por qué se va a llamar economics? Porque economics parece a physics, ¿no? Entonces, la idea de estos autores es que la economía se va a convertir en la física social, se va a convertir en una ciencia esencialmente matematizada, una ciencia pura, que va a partir de esta, digamos, noción de agente racional como maximizadores de utilidad, que se pueden representar en curvas de utilidad, que principalmente van a tener una racionalidad instrumental, medios fines, y que van a buscar los mejores medios para lograr sus fines. ¿Cuáles son los fines? No sabemos, son fines alternativos. Pero la economía lo que nos va a decir es qué decisiones tienes que tomar para maximizar tu curva de utilidad. Bueno, eso en el siglo XIX. Y ya después en el siglo XX, ya cuando empieza a desarrollarse más, digamos, todas estas perspectivas tradicionales, etcétera, ya cuando empiezan a tener mayor incidencia en la academia, etcétera, Frank Knight, que es un economista bastante famoso por haber teorizado, digamos, el comportamiento de los agentes y de los mercados en diferentes contextos que él va a llamar contextos de riesgo, o sea, de certidumbre, de riesgo e incertidumbre, él va a hacer una representación que después se le va a llamar modelo de competencia perfecta. Este modelo de competencia perfecta en gran medida va a asumir que las personas son perfectamente racionales, que van a ser personas que van a tener información simétrica, perfecta, y que ellos van a poder calcularla, van a poder procesarla toda de una forma adecuada que les permitirá, digamos, maximizar sus curvas de utilidad. Entonces, ese es uno de los grandes aportes que hizo Frank Knight, desarrollar esta noción de competencia perfecta que va a entrar, digamos, a la práctica de modelización de los economistas. En ese momento, la práctica de modelización todavía no era muy claro que fuera en efecto modelización y no había, digamos, una unificación de toda la economía, ¿no? Pero sin embargo, ya en el siglo, ya a mediados del siglo XX, y ya en lo que se va a llamar la post-war economics, que es la economía de posguerra, o sea, la ciencia económica de posguerra, lo que va a ocurrir es un proceso de axiomatización y el agente racional se va a axiomatizar. ¿Qué significa que se va a axiomatizar? Que se van a desarrollar, digamos, cierto tipo de enunciados que son autoevidentes, que son enunciados que nos hablan de supuestos estructurales, que son la base del comportamiento humano. ¿Y quiénes van a hacer este tipo de trabajos? Lo van a hacer von Neumann y Morgenstern. Von Neumann era un físico que se dedicaba a la mecánica cuántica y él después con Morgenstern, que me parece que era un ingeniero, la verdad no me acuerdo bien a qué se dedicaba Morgenstern, pero aquí el personaje clave es von Neumann, van a estar tratando de hacer una perspectiva sobre teoría de juegos. Teoría de juegos va a tener como principal objeto de estudio estudiar interacciones estratégicas entre diferentes agentes. Y estas interacciones estratégicas entre diferentes agentes tiene que ser sobre agentes racionales. ¿Qué es que un agente sea racional? Entonces ya nos van a decir estos autores. Van a cumplir 4 axiomas, que es el axioma de la completitud, el axioma de la transitividad, el axioma de la independencia y el axioma de la continuidad. Estos 4 axiomas, cualquier economista que haya estudiado microeconomía y que haya ido a cualquier facultad de escuela, se lo va a aprender. O sea, él va a saber que cualquier comportamiento, si es racional, tiene que partir primero de que tenemos una lista de preferencias perfectamente ordenada que nos permite elegir entre A o B. Entonces tenemos una serie de preferencias completas, ¿no? Que nos permite elegir entre A o B. Son, como están perfectamente ordenadas, significa que si nosotros
preferimos a A sobre B y B sobre C, si somos racionales, tenemos que preferir a A sobre C. Digamos, ese es el otro axioma canónico de la economía estándar, el axioma de la transitividad. El axioma de la independencia es que cada decisión de cada agente va a ser producto de su propio cálculo racional del momento. No va a ser producto de sus inercias que vienen del pasado, ni tampoco de influencias que vienen de otras personas. Van a ser, digamos, producto de su propia independencia en tanto ejercicio racional de él, ¿no? Entonces, por eso se llama el axioma de la independencia. Y el axioma de la continuidad es una idealización que se introduce en los modelos económicos para decir que los agentes tenemos una continuidad entre la preferencia A y la preferencia B. Y entonces hay una continuidad que al final nos va a permitir hacer funciones de utilidad continuas y que vamos a poder manipular por medio de usos matemáticos. Entonces lo que van a hacer von Neumann y Morgenstern va a ser eso, va a ser justamente axiomatizar la noción de agente racional y luego ellos van a introducir la toma de decisiones en diferentes contextos de certidumbre, incertidumbre, de riesgo e incertidumbre. Y aquí van a integrar la parte de la probabilidad, de cómo la probabilidad puede ser parte, digamos, de un cálculo racional entre, por un lado, elegir lo que a la gente le va a maximizar su utilidad, pero al mismo tiempo la probabilidad de que esa opción en efecto sea la más viable, la que vaya a ocurrir, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya se habla del modelo de utilidad esperada, porque es lo que se espera de acuerdo a ciertos cálculos probabilísticos. Y bueno, esto va a ser la base ya del pensamiento estándar, axiomatizado, que se va, digamos, a estandarizar en todos los manuales de economía del mundo y que se va, digamos, a entrenar a los economistas de esa manera. Ahora, hay filósofos como Don Rose que nos dicen que cuando se hizo este proceso de axiomatización, lo que ocurrió es que al final se construyó una noción de agente racional que en realidad no es un ser humano, sino que más bien ya se convierte en un agente que no necesariamente se puede reducir a cierto tipo de comportamientos. Y bueno, sí, en cualquier momento que me quieran interrumpir, en cualquier momento que quieran participar, etcétera, o sea, siéntanse con toda la libertad. Son temas, pues, o sea, yo ahorita estoy haciendo una síntesis de muchas cosas, entonces, en cualquier momento ustedes interrumpan. Ahorita me decía Luis Avena que explique mejor la noción de utilidad y qué es optimizar la utilidad. Bueno, la noción de utilidad en la economía ya estándar es básicamente pues la parte que contribuye a maximizar el bienestar, ¿no? Se entiende por utilidad en economía estándar, bienestar. Por ejemplo, si una persona quiere maximizar su bienestar en términos de salud, tiene que comer sano, ¿no? Entonces las decisiones que va a tomar para estar sano van a ser las óptimas. ¿Y qué significa que sean decisiones óptimas? Que no va a tomar comida chatarra y que simplemente se va a centrar en comer comida que sea, digamos, comida que lo vaya a nutrir bien, que sea barata, etc. Entonces, por utilidad se va a entender básicamente bienestar. Ahora, en el caso de las empresas, ¿cómo se va a entender la curva de utilidad de una empresa? Se va a entender a partir de la ganancia, es decir, de sus ingresos, y también se va a entender a partir de sus costos. Y lo que se va a buscar es ampliar cada vez más la diferencia entre ingresos con respecto a los costos. Entonces, las empresas, de acuerdo en el modelo de competencia perfecta, etcétera, lo que tienen que decidir es qué cantidad van a producir a ciertos costos, ¿no? Para poder maximizar la venta en el mercado y de esa manera poder aumentar sus ganancias. La utilidad de los trabajadores, ¿cuál va a ser? Va a ser aumentar su salario, va a ser aumentar su cantidad de ingresos y por otro lado va a ser también aumentar sus derechos sociales y trabajar menos, ¿no? en estos modelos.
Ahora, ¿qué es utilidad exactamente a nivel matemático? El problema está en que no está bien definido. Y eso es una crítica que todo el tiempo van a hacer matemáticos y físicos a la noción de utilidad. Es una noción gelatinosa, es una noción que al final no queda muy claro exactamente qué quiere decir, porque es una noción profundamente contextual. Es decir, depende exactamente de lo que nosotros queramos modelar. Pero, digamos, es una noción que permite simplemente decir, la función de utilidad de una persona, por ejemplo, en este caso de un empresario, va a estar definida a partir de parámetros. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Sus ingresos, sus costos y, digamos, los impuestos que tiene que pagar. Entonces son tres parámetros, ¿no? Y luego ya se hace la modelización, se pone exactamente valores constantes, etcétera, para ver la parte de la ganancia, la parte de los salarios, perdón, la parte del costo, la parte de los impuestos, y luego ya se empiezan a usar diferentes cálculos matemáticos, ¿no? Pero ahí ya es un asunto estrictamente contextual. Y bueno, digamos esto, por un lado, le va a dar posibilidad para que ese modelo se pueda aplicar en otros rangos no económicos, como en este caso menciono el tema de la biología. Por ejemplo, para Richard Dawkins, la función de utilidad de un gen está definida por su replicabilidad y por evitar ser desaparecido, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la manera de maximizar la función de utilidad de un gen? Reproducirse. Y en ese sentido, pues va a buscar cualquier medio para poder estar ahí, ¿no? Entonces el gen se convierte en un gen egoísta que busca maximizar su función de utilidad, la cual es replicarse. Entonces, ¿y cómo se va, digamos, a definir la noción de optimización? Se va a definir a partir del punto que hace que la función de utilidad tenga su punto máximo, ¿no? De tal manera que el área bajo la curva sea la mayor. Y todo lo que está debajo de la curva sería, digamos, algo que nos va a dar una idea acerca de los excedentes, tanto de consumidor como excedente del productor, etc. Pero bueno, por optimización se va a entender el punto que maximiza la función de utilidad, que es el punto máximo de la curva, es decir, el punto donde la curva llega a su punto de inflexión, el más alto. Y el punto mínimo es minimización. Entonces los economistas todo el tiempo van a buscar encontrar los puntos que optimizan y los puntos que minimizan, etcétera, y digamos ahí van a ir tomando pues diferentes modelos para encontrar esos puntos y de ahí van a pasar a asesorar, ¿no? a los que van a tomar decisiones. Bueno, el punto es que, regresando aquí al hilo de la presentación, el agente se convierte en un agente no humano donde ya al final se están reproduciendo problemas imaginarios, es decir, problemas matemáticos, problemas técnicos, donde ya las personas o la parte psicológica ya no importa. Ya lo que importa es el formalismo matemático. Y esto le va a dar bastante flexibilidad a esos modelos para que se puedan aplicar a dominios como el de la biología, donde se van a modelar también comportamientos de bacterias, se van a modelar comportamiento también de plantas, de animales, etcétera. Y bueno, entonces ahí hay una posibilidad de aplicación de ese modelo, ¿no? Que en gran medida depende de este proceso no representacional, ¿no? Pero que, digamos, ahí está. Bueno. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias que se fueron dando después de que se axiomatizó el modelo de utilidad esperada, donde ya, digamos, el Homo economicus adquiere ya un ropaje matemático bastante riguroso, etcétera? La tendencia va a ser que la caricaturización se va a seguir acentuando. Exactamente, ¿qué estamos queriendo decir por esto? Bueno, un poco para dimensionar. Herbert Simon, que fue un premio Nobel, él hacía la crítica a los modelos tradicionales porque él decía que eran modelos que asumían un exceso de racionalidad. Eran modelos que estaban asumiendo que las personas, para poder maximizar sus curvas de utilidad, hacían cálculos muy, muy exhaustivos
de diferentes relaciones costo-beneficio de cada opción, procesaban de la mejor manera posible toda la información que tenían a su disposición. Digamos, en ese sentido no tenían capacidades cognitivas limitadas, eran capacidades cognitivas ilimitadas, porque también la memoria se consideraba que era casi perfecta, ¿no? Como si las personas nos acordáramos de todas las opciones que hay a nuestra disposición y además las ordenáramos todas, desde la que más nos gusta hasta la que menos nos gusta. Y, digamos, lo que dice Simon es que las personas de carne y hueso no pueden tomar decisiones óptimas, pues porque tienen capacidades limitadas en la toma de decisión. Sobre esto vamos a hablar en las siguientes sesiones. Me parece ser que van a ser en dos sesiones, porque la siguiente vamos a hablar más en fondo sobre teoría de juegos. Pero bueno, aquí me interesa apuntar la idea de que mientras Simon criticaba el exceso de racionalidad de los modelos de von Neumann y Morgenstern, John Moott, que es un teórico importantísimo de la economía, decía que en realidad les faltaba racionalidad a esos modelos cuando se aplicaba a temas macroeconómicos, en particular para poder calcular la inflación y la toma de decisiones de los agentes respecto a problemas monetarios. Entonces, lo que él decía es que se tenía que radicalizar todavía más la noción de racionalidad, todavía más de lo que Frank Knight había pensado. Entonces, esta radicalización de la noción de racionalidad se formula bajo el concepto de expectativas racionales, que ese concepto es el que está en la base del pensamiento macroeconómico estándar. ¿Qué quiere decir que las expectativas son racionales? Quiere decir, según John Moott, y ya después diferentes macroeconomistas que le dieron el premio Nobel como Robert Lucas, Thomas Sargent y otros, quiere decir que los agentes no desperdician nada de información. Toda la información que ellos la leen, la procesan y la procesan de la mejor manera posible. No van a desperdiciar ningún tipo de información. Quiere decir también que los agentes, como son perfectamente racionales, no cometen errores sistemáticos, son errores aleatorios. Y la idea de estos autores es que quizás una vez te equivocas, quizás dos veces, pero después ya no te vuelves a equivocar. Porque como las personas son perfectamente racionales, pues van a entender cuando se equivocaron y van a, de manera inmediata, rectificar sus comportamientos. Quiere decir también que las personas son muy sensibles ante las señales que se dan en los mercados. Cualquier cambio, cualquier anuncio, cualquier tipo de, digamos, de narrativa que genere el gobierno, va a tener un efecto inmediato en la confianza y en la credibilidad que van a tener esas autoridades hacia los agentes. Entonces, la idea de los teóricos de las expectativas racionales es que las personas van a tomar decisiones tomando en cuenta la información que tienen en el presente y haciendo cálculos predictivos con respecto al futuro. Es decir, el futuro va a tener mayor preponderancia en lo que se decide en el presente que las inercias que venimos arrastrando desde el pasado. ¿Por qué? Porque los agentes son perfectamente racionales y ellos van a estar todo el tiempo calculando todas las opciones que hay en el tiempo presente de acuerdo a la información que existe. Aquí quiero apuntar la idea de que ellos están bastante también influenciados por lo que sería las corrientes probabilísticas bayesianas, donde la probabilidad se va actualizando constantemente según la evidencia, y cada acto que se toma en el tiempo presente se toma de acuerdo a la evidencia disponible que hay en el momento. Entonces, se puede decir que las expectativas racionales se estructuran por medio de métodos bayesianos que van a estar atribuyendo grados de creencia, grados de credibilidad en el carácter verosímil o falso de la información. Entonces, digamos, eso es lo que va a estar en el centro de la noción de expectativa racional. Entonces, lo que va a pasar es que se radicaliza la capacidad de cálculo de la gente en esta parte, digamos, del siglo XX. Y una de las consecuencias es que estos autores van a poner énfasis en la microfundamentación de la macroeconomía. ¿Qué quiere decir que la macroeconomía tenga microfundamentos? Lo que quiere decir es que todas las decisiones que se dan a nivel microeconómico van a tener consecuencias a nivel macroeconómico.
Entonces, cuando nosotros hablemos de inflación, tenemos que tomar en cuenta siempre las expectativas de los agentes, empresas, familias, gobierno, y que estas expectativas van a tener un impacto a nivel macroeconómico, ya sea, digamos, para tomar decisiones de inversión o tomar decisiones sobre trabajar o no trabajar o sobre vender diferentes acciones. Un ejemplo de aplicación de las expectativas racionales, porque digamos también tienen sus efectos, tienen sus aplicaciones, son aplicaciones que se pueden usar, es por ejemplo cuando ocurrió el famoso, cuando ocurrió la crisis de 1995 en México, que se le conoció después como el efecto tequila. Lo que hicieron, digamos, los teóricos de expectativas racionales fue decir que la crisis de 1995 se debió al famoso error de diciembre. ¿Cuál era el error de diciembre que digamos, cometió en ese momento el gobierno de Ernesto Zedillo y en particular su el gobernador, el secretario de Hacienda de él? Fue anunciar que iban a hacer una devaluación del peso. Cuando ellos dijeron que iban a anunciar la devaluación del peso, en ese momento todos los agentes racionales, las grandes empresas, se adelantaron a él y sacaron sus capitales de México porque sus, digamos, sus montos se iban a desvalorizar. Entonces se fueron de México y se fueron a otros países. Se fueron a Estados Unidos, se fueron a Inglaterra, etc. El punto es que hubo fuga de capitales y eso hizo que la devaluación fuese todavía más pronunciada de lo que realmente fue. Y luego después hubo una serie de efectos cadena. Cuando se evalúan usualmente el tipo de cambio, lo que ocurre es que si tienes una deuda en dólares, esta deuda se va a triplicar o cuadruplicar, etcétera, dependiendo de la caída del peso, ¿no? Y como hubo una enorme devaluación en ese momento del peso, más de la que el propio gobierno podría haber soportado, pues no podía pagar. Y entonces lo que hicieron fue no pagar. Y bueno, dentro de otros efectos monetarios que se generaron en ese momento, fueron caída de las acciones, porque digamos cuando suelen haber devaluaciones, también los montos de los tesobonos, ¿no? Etcétera, también cambian. Y en ese momento todos los títulos de deuda que estaban relacionados, me parece que al petróleo, como se cae, digamos, el peso mexicano, y esos títulos estaban en dólares, pues aumentó la deuda pública a niveles gigantescos. Y bueno, ya ahí el gobierno entró en una bancarrota y se generó una serie de efectos que devastaron en ese momento la economía del momento. Entonces, lo que dirían los teóricos de expectativas racionales es que el gobierno no debió haber anunciado esa medida, digamos, de devaluación, porque como los agentes son perfectamente racionales y se mueven con intereses propios, lo que van a hacer es adelantarse a las acciones que diga el gobierno para ellos mantener sus capitales bien y entonces los van a sacar. Entonces, para estos autores ese fue el error de diciembre. Esto para tratar de evitar, digamos, la idea de que, porque yo soy muy crítico de expectativas racionales, pero yo creo que al final también tienen pues, elementos interesantes de aplicación y yo creo que una posible explicación de la crisis a partir de ahí me parece interesante. No creo que sea la única, yo creo que la crisis se debió a más elementos, pero aquí simplemente quiero decir que se puede dar una interpretación de esa crisis con base en esas expectativas racionales, para decir que no siempre es malo, ¿no? Todo lo que hace el pensamiento ortodoxo. Pero bueno, aquí el punto es que hubo esa tendencia hacia la radicalización de la noción de agente racional y luego también hubo otra tendencia que es lo que los teóricos del modelo estándar de elección racional como Gary Becker y otros, digamos, llaman el imperialismo económico. ¿En qué consiste este llamado imperialismo económico? Y esto es un término que ellos mismos usan. Lasseter, digamos que fue un alumno de Gary Becker, escribió un famoso artículo que se llama así, el imperialismo económico. Lo escriben en los años 2000, me parece. Y bueno, básicamente la idea es que el modelo de utilidad esperada se aplica a dominios que no son tradicionalmente económicos. Entonces se aplica, según el trabajo que se hizo con Gary Becker, etcétera, desde los años 70 hasta la actualidad, a dominios como estudiar el crimen, a dominios como el de entender la corrupción,
para hacer análisis políticos, se modela, por ejemplo, el comportamiento político electoral como si fuese un mercado, y los políticos se convierten en una especie de oferentes y los electores son demandantes, ¿no? Entonces ahí se aplica el modelo de elección racional. Se aplica para problemas de elección de pareja. Entonces Gary Becker, por ejemplo, hace modelos donde muestra cuáles son los parámetros de función de utilidad que las personas a veces usan para tomar decisiones racionales sobre con quién van a iniciar una relación de pareja, etcétera. Y bueno, aplican esto a diestra y siniestra en diferentes áreas de las ciencias sociales. A este proceso de aplicar, digamos, el modelo estándar de elección racional, donde lo que se busca es aplicar una técnica muy específica de modelización rigurosa en términos matemáticos, a otras ciencias que se consideran menos científicas porque no usan tantas matemáticas, la CEAR pues, le va a llamar colonización, una colonización que podemos nosotros decir epistemológica. Entonces los economistas neoclásicos van a ir pues colonizando según, bueno, y es lo que pasó en gran medida en la academia gringa, van a estar pues entrando en las academias de sociología, de antropología, de ciencia política, y bueno, este modelo estándar de elección racional pues también va a enfrentar duras críticas. Si ustedes le preguntan a un sociólogo o a un politólogo, etcétera, si están de acuerdo con el modelo estándar de elección racional, van a tener reacciones muy polarizadas. Puede que haya politólogos que sean partidarios de este enfoque y van a decir que es el mejor enfoque del mundo y que las demás perspectivas no son científicas porque no están formalizadas en términos matemáticos, ¿no? Y va a haber otros que van a ser profundamente antineoclásicos, pues porque van a decir que en realidad ese modelo no aporta nada nuevo, no ayuda a explicar procesos complejos, y lo único que hace es generar un proceso de exclusión de otras prácticas que no están matematizadas. Y bueno, eso va a generar duras polémicas en las ciencias sociales sobre el modelo estándar de elección racional. No es un modelo neutral, no es un modelo que todo el mundo acepte como válido, y bueno, también tiene sus partidarios. Y finalmente, ya para concluir aquí la sesión, bueno, al menos la presentación, que ya me colgué, bueno, básicamente voy a decir algo rápido sobre la noción de incentivos, que esta noción está también en el corazón de los economistas, del pensamiento económico de los economistas, en particular en lo relacionado al diseño de políticas públicas. ¿Qué son incentivos? Los incentivos son básicamente sistemas de premios y castigos que hay en una situación. La idea principal es que los incentivos son reforzadores conductuales, ya sean reforzadores positivos o reforzadores negativos. Un ejemplo de un incentivo es, por ejemplo, si nosotros queremos que un niño se ponga a estudiar y resuelva las tareas para sacar buenas calificaciones, la idea es que le tenemos que dar premios. Y estos premios pueden ser económicos, como una beca, o que el papá le dé dinero cada vez que el niño saque 10, etcétera. Pueden ser simbólicos o morales, en el sentido de que se le da un reconocimiento, se le apapacha, etcétera, se le dice muy bien, etcétera. O bueno, pueden ser también políticos, ¿no? En el sentido de que, o sea, en el caso del niño, pues no va a haber, digamos, algo político, o quizás se puede decir que el niño es tomado más en serio por los papás, ya no se infantiliza tanto, ¿no? Ya la opinión del niño cuenta, ¿no? Porque como sacó buenas calificaciones, lo vamos a tratar ya no como un niño, sino como un adulto, ¿no? Entonces, esos son reforzadores conductuales, reforzadores que tienen que ver con el tema de premios. Y hay reforzadores negativos, que tienen que ver con castigos sobre conductas que no queremos que las personas hagan. Por ejemplo, si el niño saca malas calificaciones, se le va a castigar. No se le va a permitir jugar videojuegos, o no se le va a permitir salir a jugar con los niños, o se le va o no se le va a dar recursos, no se le va a dar dinero, etcétera. Y entonces el niño, si es racional, va a ponerse a estudiar porque va a enfrentar, por un lado, los castigos duros y por otro lado, los premios, pues, bastante generosos, ¿no? Entonces, esa idea conductista de los reforzadores, los economistas la integraron bastante, porque, digamos, está bastante
bien integrada con cómo los agentes actúan como si fuesen homoeconómicos. Entonces, la idea es que simplemente los agentes van a buscar evitar reforzadores, ¿cómo se llama? Negativos, van a buscar reforzadores positivos, van a evitar castigos, van a buscar recompensas, van a evitar costos, van a buscar mayores ganancias. Entonces, los incentivos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser económicos, pueden ser morales o políticos, y bueno, los economistas piensan usualmente que cualquier problema social se puede arreglar con un adecuado diseño de incentivos. Esto lo piensan economistas que escribieron un libro bastante famoso también, que se llama Economía Friki o Freakonomics. Entonces, es un libro bastante interesante. Digamos, el libro lo que trata de hacer es popularizar la manera de cómo razonan los economistas, ¿no? También hay que decir los economistas de Chicago, porque estos teóricos son de allá, ¿no? Pero lo interesante de aquí es que ellos tratan de ejemplificar con cosas de la vida cotidiana lo que diría un economista de esa vertiente. Entonces la noción de incentivo se convierte en esa especie como de navaja suiza que todo lo puede, ¿no? Entonces los economistas en gran medida cuando debaten sobre incentivos, pues es debatir sobre las herramientas que les va a permitir intervenir en el comportamiento de los agentes. Por ejemplo, en el tema de obesidad, que es un tema que yo pues ya les he comentado que yo trabajo, los economistas estándares buscarían disminuir las tasas de obesidad por medio de incentivos. ¿Cuáles serían estos incentivos? Pues aumentar los impuestos, por ejemplo, en la producción de comida chatarra, para que el consumo de la comida chatarra sea cada vez más costoso. Entonces, se va a desincentivar el consumo si esta se vuelve más costosa. Si nosotros lo que hacemos es además añadir castigos adicionales, ¿no? Y digamos generamos un clima en el cual las personas empiezan a estigmatizar a las personas gordas, a las personas que comen mal, etcétera, entonces se van a generar los incentivos morales para que las personas no coman comida chatarra, porque los van a castigar los demás, ¿no? Los van a señalar, les van a decir que son personas irresponsables, entonces se estigmatizan, ¿no? Entonces ahí, digamos, los gobiernos muchas veces también pueden hacer eso, ¿no? Y por otro lado también pueden generar premios, ¿no? Entonces si se ve, por ejemplo, que una persona que tenía obesidad disminuye su peso por medio de comer más sano y por medio de ejercicio, se le da un premio. Se le da, por ejemplo, se puede crear un sistema de ayudas sociales donde se le entreguen premios económicos a las personas que hayan reducido de peso, ¿no? Digamos, aquí estoy inventando, ¿no? Pero digamos, eso es lo que podría decir un economista neoclásico o un economista tradicional con la noción de incentivos, para incentivar, digamos, comportamientos más sanos o no. Entonces, en el tema de la corrupción, pues también ha habido muchos ejemplos sobre cómo aplican la noción de incentivos para disminuir la corrupción. ¿Cómo? Por medio de crear sistemas de transparencia, por medio de aumentar las penas, aumentar las multas, aumentar los castigos hacia el acto corrupto, por medio de premiar a los comportamientos de los agentes policiales o políticos, etcétera, que sean honestos, ¿no? Entonces se les da un premio pues, simbólico, se les da un premio económico, o por ejemplo, para los altos funcionarios se les aumentan muchísimo sus salarios para que supuestamente no caigan en la tentación de aceptar un soborno, porque entonces los costos de oportunidad serían enormes, ¿no? Entonces, la noción de incentivos pues aplica para eso también. Y ya finalmente como consecuencias filosóficas, ¿no? del Homo economicus. Una de las cosas que se puede discutir es que tanto el Homo economicus pasó de ser una abstracción a una idealización, es decir, en un instrumento de aislamiento para, como dice Euskal Imaki, en realidad omitir a la gente del análisis y más bien centrarse en la estructura de incentivos. En las estructuras de incentivos donde pueden haber grados de probabilidad para que ocurra un hecho o ocurra otro. Entonces, si esto es así, ¿qué tanto los modelos de elección racional podrían verse como modelos que nos hablan de pseudosujetos o modelos que no nos hablan de sujetos, porque más bien serían reflejo de un ambiente, serían un reflejo, digamos, de las estructuras de incentivos, ¿no?
Y, por ejemplo, otro de los grandes temas que se podría discutir es qué tanto el modelo de acción racional en realidad termina mistificando, en realidad termina pensando que todas las personas racionales son lo que ellos dicen, ¿no? Y más bien las personas que no son racionales, perdón, que las personas que no se comportan como lo dice el modelo, serían personas no racionales. ¿Qué tanto eso es una mistificación donde confundimos, ¿no? Donde se confunde realidad y modelo? ¿Y qué tanto se da una fetichización donde se absolutizan aspectos puntuales como el interés propio y se invisibilizan otras motivaciones como las que tenía en un inicio Adam Smith, ¿no? Y bueno, aquí también mencionaba el tema de las Robinsonadas. No sé si ustedes recuerdan de la sesión que hablamos sobre Marx, donde Marx critica esta idea de que los economistas parten del individuo aislado para desarrollar sus reflexiones económicas. ¿Qué tanto, digamos, los economistas en la actualidad siguen reproduciendo las mismas Robinsonadas, nada más que ahora formalizadas en términos matemáticos? Y bueno, eso es la presentación de hoy. Siento haberme excedido tanto en el tiempo. Como vi que no me estaban interrumpiendo, pues me fui de corrido. Pero, ¿qué hacemos? ¿Quieren, o sea, ¿quieren que demos un descanso o quieren ahorita de una vez hacer los comentarios? Yo tengo una duda, digo, antes de Sí. irnos a un descanso. No entiendo bien eso de las Robinsonadas. ¿Quiere decir eso que se está idealizando a una persona que no tiene recursos o que está imposibilitada de tenerlos? No, no. Bueno, lo que tiene en mente Marx es que cuando los economistas, por ejemplo, como Adam Smith o David Ricardo, empiezan a teorizar sobre el valor, ellos parten de individuos aislados. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, está el productor que se dedica a producir zapatos y el productor que se dedica a producir camisetas. Son individuos aislados y cada uno produce solo, ¿no? Y de pronto se encuentran en el mercado y cuando se encuentran en el mercado intercambian sus productos del trabajo, ¿no? Pero lo que aquí quiere decir como énfasis Marx es que nunca los individuos están aislados de la sociedad, nunca están solitos, completamente solos, sino que están digamos, en un entramado de lo que él llama relaciones sociales de producción. Entonces, básicamente, hablar de Robinsonadas es hablar de individuos aislados, aislados de la sociedad, que tienen un tipo de comportamiento. ¿Por qué se dice Robinsonadas? Porque Marx tiene en mente, y los economistas también siguen teniendo en mente, pues la novela de Robinson Crusoe, donde Robinson Crusoe era un personaje que era un náufrago, estaba en una isla desierta, y él tuvo que vivir solo. Y en este proceso de vivir solo, tuvo que producir sus propios medios de subsistencia. Tuvo que producir su propia casa, producir su propia alimentación, cuidarse a sí mismo. Entonces, la idea del individuo autosuficiente que se enfrenta a la naturaleza él solo y gana, generó como esta idea de que el individuo puede ser alguien suficientemente empoderado para, digamos, subsistir. Y hubo, digamos, un impacto en el pensamiento económico y social donde se pensaba que en el fondo quizás todos podíamos ser un Robinson Crusoe, es decir, individuos racionales, suficientemente fuertes para subsistir, y que más bien la sociedad podría entenderse como una suma de diferentes individuos aislados y ya. O sea, digamos, en una posición epistemológica, no, en una posición ontológica atomista, donde más bien las partículas elementales de la sociedad son los individuos. Entonces, eso es lo que Marx tiene en mente por Robinsonadas, ¿no? Y yo lo ponía a colación porque, por ejemplo, en los modelos tradicionales de elección racional, el axioma de independencia parece enfatizar la parte de que cada decisión es independiente una de otra, tanto del pasado como de la influencia de otros individuos.
Entonces, ¿qué tanto los modelos actuales siguen siendo robinsonadas en ese sentido? ¿Qué tanto siguen haciendo omisión del carácter, digamos, social, que al menos los teóricos sociales sí ponen énfasis, ¿no? Sí, gracias. Si quieren, damos un descanso de unos 10 minutos y luego ya nos volvemos a conectar y ya, digamos, le entramos a todas las preguntas, todos los comentarios que tengan. ¿Les parece bien? De acuerdo. Sí. Ok, bueno, entonces ahorita les mando ¿cómo se llama? El link. Entonces nos vemos Hasta en un poco. entonces.